lo conocen, que es un don espiritual, para qué sirve, cómo se ejerce. Y quiero preguntar, ¿cuántos saben que tienen un don espiritual en su vida? Todos, o casi todos. De pronto alguno dice, no, yo no sé. Pero otros han visto en usted algo especial. Algo que dice, uy, pero así no importa la edad que tenga, no importa lo que haga. Este hombre es un hombre de fe, o este hombre es misericordioso, o este hombre, bueno, en fin. Pero antes de eso vamos a orar para que la palabra fluya en cada corazón. De los que estamos aquí, de los que nos están viendo por el internet. Que sea ministrada esta palabra de una manera especial. Así de sencilla como creo que va a ser, pero que sea bien especial a nuestro corazón. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que me das de compartir, Señor, esta palabra, la cual, Señor, te pido, séllala en cada corazón y que haya un canal abierto del cielo hacia este lugar para ser receptivos a tu palabra, para hacer lo que conviene en este tiempo y actuar conforme a ella, conforme a tu palabra y conforme a los dones que tú nos has regalado, y empezar a hacer, Dios mío, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, conforme al anhelo de nuestro corazón, un mejor servicio a ti y a la congregación en la cual nos has colocado. Señor, bendigo tu nombre por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, sabemos que Dios da dones a los hombres y quiero que miremos, para empezar, manera de introducción, Romanos 12, o que me escuche, yo ya la tengo acá. Romanos 12, versículo 6, dice, o desde el 5, bueno, desde el 3, mejor dicho, para no quedar sin contexto. Pablo, hablando de los romanos, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hasta ahí un momento. ¿Qué somos según lo que acabamos de leer? ¿Miembros de qué? Somos un cuerpo. Ahora, si pregunto ya de manera particular, ¿qué eres tú? Ahí sí, eres un miembro de qué? De lo que somos, un cuerpo en Cristo. Pero si miramos nuestro propio cuerpo, los ojos sirven ¿para qué? Para mirar, para ver. Los oídos para oír, para escuchar. La boca para hablar. Pues resulta que esto tipifica también lo que tú y yo somos en ese cuerpo. Como miembros, algunos son ojos, otros son boca, oídos, pero algunos son pies, ¿cierto? Y cada uno tiene características diferentes, pero seguimos siendo un mismo cuerpo. Y la palabra dice, ¿le dirá el ojo al oído, quiero ser oído y no ojo? No. Cada uno tenemos características que el Señor nos ha dado y las cuales debemos desarrollar. ¿Para qué? Para que este cuerpo, llamado iglesia, funcione correctamente. ¿Por qué a veces una iglesia no funciona correctamente? Porque sus miembros no saben cuál es su función para ser efectivos dentro de esa iglesia. Hay ojos que no saben que tienen que ser ojos. Y por eso la bondad de Dios sobre el liderazgo y sobre muchos, para mirar cuál sea la función de los demás y que sean encausados en esa función. Ahora seguimos leyendo el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes ¿qué?
Dones, ¿según qué? La gracia que nos es dada. ¿Quién nos dio esa gracia? Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó, y por gracia nos podemos acercar. Por gracia, no por habilidad o por como comienza diciendo el versículo 3, que no es porque yo sea más o menos que otro, sino por la gracia que nos fue dada de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa gracia? Que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme, a la medida de ¿qué? De fe. La gracia tiene una conexión con la fe. Porque sin fe, ¿cómo vamos a creer que somos perdonados por Dios? Sin fe, ¿cómo vamos a sentir la gracia de Dios sobre nuestra vida? Sin fe, ¿cómo vamos a creer que Dios es tan grande, tan soberano y que es nuestro Dios? Entonces, eso a manera de introducción, pero quiero recordarles cuáles son los dones. A ver, ¿quién me quiere decir? Uno, que sepa. Ahí lo decía, ¿verdad? Profecía. Les quedó facilita el que primero respondió. Otro, sanidad, sabiduría. Don de lenguas, interpretación o discernimiento. Sí, interpretación de lenguas. Discernimiento de espíritus, ¿cierto? Se los quiero recordar. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Tremendo, ¿no? Esos son dos diferentes. Don de fe. Hay algo natural en el ser humano que Dios nos da. Y es que todos tenemos que tener fe. ¿Sí o no? Pero el don de fe es el que va más allá. Es el de la salvación, pero también es el que produce cosas. Es el hermano que dice, sí, yo creo que el Señor nos va a multiplicar. Pero el don de fe es el que dice, sí, nos va a multiplicar, pero lo vamos a hacer así. Porque creo que Dios quiere actuar así. Y empieza a ejercer cosas que nos llevan más allá. El don de fe es el que, la fe natural es el que, yo necesito 10 millones para mañana, pues yo sé que el Señor me los va a dar, sí, yo creo. Y el don de fe es el que se pone a clamar y dice, Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Y Dios le lleva los 10 millones. ¿Sí me entienden? Ese es el don de fe. Les recuerdo también el don de sanidad, el de milagros, el de profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, eso también está dentro de los dones, aunque también es un ministerio. El de enseñanza, ¿saben que no todos tenemos la habilidad de enseñar? A algunos nos queda difícil, otros son así. El de enseñanza no es solamente pararse acá y exponer algo, el de enseñanza es meterse, profundizar y llevar un mensaje tan claro que todos quedan, wow, ¿sí me entienden? Me reveló algo que yo no había visto nunca. Eso es enseñar. Es el que, aunque bueno, eso pasa así, hay oradores muy buenos, a veces hay alguien que está tan cansado que flaquean sus ojos. Pero el que enseña, queda el mensaje, todo el mundo está ahí atento, quiere escuchar más, tiene esa habilidad. Los docentes en los colegios tienen que tener un don de enseñanza, porque si no los muchachos, el que no se duerme le sabotea la clase, y el que no se burlará de él y, ay, ¿qué me va a enseñar a mí si no tiene ni idea, no es creativo? En fin, entonces es un don el poder enseñar. Ayuda y servicio. Esa frase la escuchamos mucho acá, ¿cierto? La ayuda y servicio. Administración, exhortación, don de repartición, don de presidir, don de misericordia, don de evangelización, don de pastorado. Esos son los dones que encontramos en distintas partes de la Biblia.
Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 12? Para que nos quede más claro y digan, no, el hermanito está ya hablando. Primera de Corintios 12, versículo 4 hasta el 11, y luego el versículo 29, del 27 al 30. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Hermanos, si usted quiere desarrollar un don de Dios, tiene que contar con la presencia del Espíritu Santo. O si no, será un engaño. Será tal vez una emoción, o será el mismo enemigo el que va a querer manifestar cosas que Dios no le ha dado. Entonces, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La unidad del Espíritu en su casa. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, y ahí empieza a numerarlas, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Sí que reitera la palabra, que es por el Espíritu Santo que se mueven o se desarrollan los dones espirituales. No es porque uno sea un gran motivador, o porque hable muy bonito, o porque llore más, o porque grite más, que va a haber manifestación de estos dones. Es solamente por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si algo necesitamos perseguir, anhelar, abrazar, es la presencia del Espíritu Santo. A cada uno en particular como Él quiere. Y el 27 ya habla, versículo 27 del mismo capítulo, ya habla de dones específicos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y viene la pregunta, porque hoy en día sí que estamos sufriendo de que todos quieren ser solo una cosa y anhelan eso, pero Dios no los ha puesto a hacer eso. Y la pregunta viene ahí, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Pero no es que alguno carezca de valor o que otro importe más, sino que te identifiques con el don que Dios te ha dado. Porque cuando te identifiques con el don que Dios te ha dado, entonces eso va a adquirir valor y te vas a sentir útil en las manos de Dios. ¿Por qué nos sentimos a veces fracasados? Porque no nos sentimos útiles en las manos del Señor. ¿O quién no le ha pasado que va y ora por un enfermo y el enfermo resultó que ¿qué? Se sanó? ¿No se siente uno como, ay Dios mío, esto es en serio? O sea que yo sí tengo el don. ¿No han sentido eso? O en lo que sea, en el don que hayan desarrollado. En don de fe, sueltan una palabra a otra persona en fe y se van para la casa y después le llaman, hermano o hermana, lo que usted me dijo, Dios me lo contestó y tal cual salió. Uno se siente, Padre, entonces tú sí me has dado el don de fe. Uno ni las cree a veces.
Eso para recordarles que hay unos dones que Dios nos regaló. Pero ahora quiero dejar claro lo que quiero centrar, lo que quiero que usted se lleve para su casa. ¿Cuál es el propósito de todos esos regalos que Dios nos da? ¿Cuál es el propósito de esos dones en tu vida y en mi vida? ¿Un propósito será creerme más que los demás porque hago sanidades? No. Equivocados están los que actúan así. ¿Será un propósito ganar dinero? No. Eso viene después. Todo eso es secundario. ¿Cuál será el propósito si Dios te llama a ejercer un don espiritual dentro de una congregación? Tal vez hay muchos más, pero quiero hablarles de 5 propósitos. Y los encuentro en Efesios 4, versículo 11. Y vamos a leer desde el 8, para que sepan que Dios es el que da dones. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y está hablando de Jesucristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y coloque bien atención a lo que dice ahí adelante. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Termino en el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El primer punto del propósito de los dones es perfeccionar a los santos. Lo acabamos de leer. ¿Sí o no? Amén. Perfeccionar a los santos. ¿Cuántos necesitan la perfección de Dios en nuestras vidas? Lo necesitamos y ahí lo está diciendo. El Señor dio dones a los hombres para perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para no toda buena obra, sino para su obra. Para la obra del ministerio. Todos tendremos trabajos seculares, tendremos que cumplir de pronto en una oficina, en una empresa, en un trabajo independiente, en lo que sea. Pero los dones que Dios nos regala es para perfeccionarnos y llevarnos a un mejor servicio dentro del ministerio que Dios nos ha regalado. Si es el de la evangelización, si es del pastorado, si es del apóstol, del profeta o del maestro. O en las ramas
que ya conocemos, ¿no? Damas, niños, jóvenes, varones, parejas, alabanza, ¿cierto? Para eso es que Dios nos ha dado dones y tenemos que activarlos. Segundo, llegar a la unidad de la fe. Ahí lo sigue diciendo más adelante, que en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Eso qué nos va a traer? El conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Y la relación más linda con Él, todo el tiempo. Primero, perfeccionar a los santos. Segundo, llevarnos a la unidad de la fe. Tercero, para no ser engañados. Hermanos, si ustedes tienen dones espirituales, hay que desarrollarlos. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia cristiana y mañana ya está metido en otro lugar. Porque le hablaron bonito. Porque todo el tiempo me profetizaron, entre comillas, me dijeron lo que va a pasar mañana. Me están hablando de una manera que a mí me gusta, me encanta. Y ahí dice, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ustedes creen que donde se mueve el don de discernimiento va a poder llegar alguien a engañarlo a uno? ¿El don de ciencia? ¿El don de sabiduría? No, porque uno va a poder evaluar y decir, esto no es bíblico, aunque usen la Biblia. Esto Dios no me lo ha revelado a mí. Es mejor que nos lo revele a todos. Porque a uno solito, bueno, hay revelación. Y tiene que ser manifestada para que esa revelación sea para todo su pueblo. Así que ese tercer propósito de los dones es para que la iglesia de Dios no sea engañada en errores que estamos viendo hoy en este mundo. ¿Quién garantiza que alguno de nosotros no salga mañana para otro lugar y que no sea sana doctrina? Que sea engañado. La palabra dice, si aún los escogidos serán engañados. Cuarto, crezcamos ¿en qué? En amor. El versículo 15 lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí sigue hablando de cuál, todos siendo miembros de ese mismo cuerpo, crezcamos unidos por las coyunturas. Eso es algo muy profundo. Yo que tuve una operación hace poco, sé que es que lo corten a uno y se le metan a lo más donde se unen los huesos, las coyunturas, los ligamentos, los tendones, que le toquen las fibras. Lo doloroso que es eso, yo lo sé por experiencia propia. No hay diferencia con el cuerpo de Cristo. Cuando entre nosotros no crece el amor, crece lo contrario, el desamor. Y cuando yo toco un miembro, un bracito de la iglesia, se duele. Y empieza a doler todo el cuerpo, porque es que a mí, aunque me operaron del hombro, a veces me duele todo. Y le digo a mi esposa, mami, es que me duele desde por acá hasta la punta del dedo. Y eso trae malestar a todo el cuerpo. Y el Señor acá dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Será que nos estamos ayudando en el amor de Cristo en medio de su iglesia? ¿O será que de pronto hemos caído en el error que si alguien vemos por ahí, más bien vamos y lo chuzamos y lo molestamos para que se caiga de una vez por todas? Dios nos ayude para que no sea así, sino para poder animar al que está desanimado,
levantar al que ha caído, porque resulta que en cada uno, no importando la circunstancia que está viviendo, hay un depósito de gloria de Dios. Hay algo que Dios puso ahí y que quiere ser manifestado. Pero qué bonito es que no se ha manifestado Él solito, sino que todos seamos manifestados como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos, cada miembro, haciendo la actividad propia que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que ese cuerpo reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? Todo lo conoce, la preeminencia del amor. Pero ¿qué dice? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, ¿eso es un don o no? Las lenguas, ¿cierto? Y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hiciera trasladar los montes, hiciera de todo, eso es fe, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí también habla y dice, si yo repartiese y diera todo, eso es servicio, ayuda, misericordia, ¿cierto? Repartición. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y el último punto del propósito es para ganar almas. Mis hermanos, ¿ustedes creen que si las almas que necesitan a Cristo reciben sanidad, no creerán? Si reciben una palabra de sabiduría para saber cómo salir del gran problema que están, ¿no creerán? Si les impartimos fe para que crean, llegarán a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos o no los dones espirituales en esta casa? Desarrollarlos, vivirlos, andar en ellos, confiar en ellos, porque Dios nos los regaló. Y para terminar, quiero que lea Primera de Corintios 1:6, si no estoy mal. O Segunda de Corintios 1:6 debe ser más bien. No, es Primera de Corintios. No, estoy perdido, soy yo. Creo que es Timoteo. Esperen un momentico. Sí, es Timoteo. Segunda de Timoteo. Ese no lo tengo escrito, pero me viene aquí a la memoria. Y es el consejo que quiero dejar en ustedes esta noche. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Qué dice, Albita? Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo, te aconsejo que ¿qué? Avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado bajo la imposición de mis manos. Si le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego, es porque ese don que tú tienes no es algo natural, es algo sobrenatural. Es algo poderoso que ni siquiera es tuyo, es de Dios, puesto en ti como un instrumento para que lo desarrolles y hagas la voluntad del Señor. Y ese es el consejo que hoy traigo a sus vidas, porque a muchos de ustedes les conozco y sé lo que Dios ha colocado. A los que no conozco, Dios sí sabe lo que les ha dado. Y a todos el Señor nos dice, aviva el fuego del don
que Dios te da. Queremos ver este lugar lleno, avivemos el fuego del don de Dios. Queremos ver milagros, ese es un don. Queremos ver sanidades, ese es un don. Queremos ver prósperos a todos, eso es un don. Pero tenemos que venir ante la presencia del Señor y provocar ese ambiente perfecto de Dios para que Él se deleite en los dones que vamos a poner a su servicio. Dios no puede desarrollar sus dones en medio de pecado, en medio de rencillas. Cuando la carne se levanta, el espíritu mengua. Pero cuando le damos lugar al espíritu, el pecado se va, las ataduras se rompen, los yugos se pudren a causa de la unción. Y entonces vemos la manifestación de los dones de Dios. ¿Cuántos anhelan activar esos dones de Dios en su vida? Ese ambiente perfecto del Señor es el amor, como lo decía 1 Corintios 13. Porque el amor rompe, rodea, cimenta, acompaña. Dios es amor y Él va a estar ahí. Ese ambiente perfecto para desarrollar los dones es la fe. Porque sin fe, ¿usted qué va a creer en milagros? Sin fe, ¿qué va a creer en una sanidad? ¿Qué tal yo venir a orar por alguien paralítico y venga, voy a orar para que el Señor lo sane, y por dentro decir, no, ese hombre no se levante de ahí? Entonces, tenemos que tener una fe activada de una manera sobrenatural. Y tiene que haber un ambiente de perdón. Efesios 4:32. Anterior a eso habla de algunas cosas que tenemos que cancelar en nuestras vidas, algunas condiciones para que no haya estorbo, y habla de no contristar al Espíritu, del que hurtaba no hurte más, de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, de que seamos renovados, de que esa pasada y vana manera de vivir ya no tiene que estar en nosotros, que se quite amarguras, enojos, ira, gritería. Pero el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos creen que el Señor quiere que nos movamos en este lugar, en esta casa, bajo el poder de sus dones espirituales? Pues crezcamos en amor, pongámosle esa fe que viene de Dios, porque es que humanamente no podemos tener una fe así grandota, pero cuando Dios trae y nos pone esa fe divina, vemos lo que no veíamos antes. Y si en alguna cosa mi hermano o mi hermana me ha ofendido, poder perdonar. Pero si he ofendido, también pedir perdón. Porque yo, ¿cómo voy a desarrollar un don si soy intolerante? Supongamos un ejemplo. O soy altivo, orgulloso, y produzco tristeza en mis hermanos por mi actitud. Pero si quiero venir a ministrar y hacer y decir y dar botes y, mejor dicho, todo lo que ustedes ya saben,
Pero ustedes diciendo por dentro, pero ese hermanito, ¿qué? Si véanlo. Eso no cabe en la ropa que se pone. Discrimina, me miran por encima del hombro. O habla golpeado. En fin, todas esas cosas. Necesitamos pedir perdón. Porque a veces nuestras actitudes no son buenas para con los oyentes, amigos y hermanos. Y necesitamos dar perdón porque también a veces nos ofendemos. Y a veces las ofensas ni siquiera son quién sabe qué, ni un golpe o una patada o una grosería, sino que no nos miraron, que no nos saludaron o que me quitaron la silla. Pero estoy convencido de que Dios quiere que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Y también soy testigo de eso. Porque cuando quise guardar silencio, el Señor abrió mi boca para volver a declarar que Él es el Señor. Pero sí sé es que necesitamos avivar esos dones de fuego que fueron puestos en nosotros. Colóquese en pie y vamos a orar. Y le va a decir al Señor, Señor, tú un día me dijiste, tal vez por imposición de manos o por profecía, o tal vez no, pero tú sabes que tienes un don de Dios. Dios mismo te lo ha revelado, te lo ha dicho. Entonces la oración que vamos a hacer es, Señor, activa ese don en mi vida otra vez. Restáuralo para ser edificado, para ser perfeccionado, para ponerlo al servicio tuyo en tu casa, para no ser engañado por nada, por nadie, para crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, para ser uno como iglesia, como cuerpo, y todos bien engranaditos, bien uniditos, poder trabajar a favor de cuántas almas que necesitan conocer a Cristo, de cuántas familias que somos parte de la iglesia y que necesitamos ser edificados, crecer en el Señor y crecer en amor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendigo tu nombre, Dios, por esos regalos tan maravillosos, tan hermosos que nos has dado, que son los dones espirituales. Tú los colocaste en tu palabra para que los recordemos, pero los estableciste en los hombres como regalos a nuestras vidas para trabajar y para desarrollar nuestro ministerio. Señor, por favor, Dios mío, ayúdanos, porque es de nosotros la responsabilidad de avivar ese don, el fuego del don de Dios que está en nosotros, avivarlo en el nombre de Jesús. Señor, por eso quita todo concepto en nuestra mente, quita todo perjuicio, quita todo prejuicio también que tengamos para no actuar bajo los dones de tu Espíritu. Señor, al que le has dado ciencia, sabiduría, lenguas, discernimiento de lenguas, Padre, interpretación de lenguas, fe, sanidad, milagros. Dios mío, cada don de servicio, de misericordia, funcionales o del ministerio o de poder, los dones que hayan en medio de tu casa, Señor, empiecen a ser activados, empiecen a ser desarrollados con libertad, bajo tu dominio, bajo tu señorío. Podamos, Señor, servirte de mejor manera a través de ellos. Señor, que tu bendición caiga de una manera especial sobre tu iglesia y que cada miembro de este cuerpo maravilloso que es tu iglesia sepa, Dios, cómo hacer y cómo desarrollar cada tarea y cada función y ser, Dios, funcionales y ser usados por ti como instrumentos de honra, de gloria, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser, Dios mío, conforme a tu corazón, amados unos a otros, perdonándonos unos a otros y creciendo en fe. Padre, queremos ver tu gloria en este lugar de una manera sobrenatural, actuando en esos dones que nos has regalado.
El que no sepa, Señor, qué don tiene, revélale a su corazón y que también pueda trabajar en ello y desarrollarlo con toda libertad, porque tú, Dios, nos has llamado. Tú nos has bendecido con tu presencia y tú nos sostienes cada día para hacer las cosas mejor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos están contentos? Salude al hermano que está al lado suyo.